ese es el título, se llama Atracción y Repulsión. Ese es el título que debe aparecer en su cuaderno. Atracción y repulsión, que hace parte de los temas que veníamos viendo en el colegio, que tenían que ver con electricidad. Solo que ahora vamos a combinar la electricidad con el magnetismo. Y por eso fue que hicimos el laboratorio de la semana. ¿Copiamos? Sí, vayan copiando, vayan sacando un resumen de lo que voy diciendo. Entonces, ¿Cómo es el título, profe? sí, en su cuaderno usted coloca atracción y repulsión. Yo voy hablando y usted va sacando un resumen, como cuando hacíamos en el colegio, que yo no le dictaba, sino que usted iba sacando lo más importante y luego lo investigaba y con eso presentaba la tarea. Es igual, vamos a hacer igual. Entonces, el tema es atracción y repulsión. Sobre electromagnetismo, ya habíamos hablado un poquito acerca de electricidad. Hoy vamos a hacer un repasito sobre lo que hicimos cuando estábamos en la clase presencial. Y vamos a mirar también lo del experimento que tuvimos, que combinamos la electricidad con el magnetismo. ¿Listo? Entonces vamos a entrar al tablero de la clase para hacer la explicación. Ahí está. Entonces, atracción y repulsión son dos tipos de fuerzas. Son dos fuerzas. Fuerzas que se presentan en los materiales cuando no están equilibrados. Entonces, gracias a ese desequilibrio es que nosotros podemos decir hay electricidad. Nosotros habíamos dicho que la electricidad se presentaba cuando los electrones, si ustedes recuerdan, los electrones que son una parte de los átomos, comenzaban a moverse. Pero para que se muevan debe haber un desequilibrio. Entonces nosotros tenemos baterías, ustedes conocen estas baterías de 9 voltios. Todas estas baterías traen siempre a los lados la indicación de dos signos, ¿no? Aquí aparece generalmente un signo positivo, ¿sí? Y acá en el otro lado, pues aquí no se ve, aparecería nuestro signo negativo. Estos signos positivos y negativos nos están indicando algo. Y eso es lo que tenemos que aprender en la clase de hoy. ¿Qué significa en una pila el más y qué significa en una pila el menos? Simplemente significa más carga en un lado, menos carga en el otro lado. Ese signo más significa que a ese lado hay más electrones y el signo menos significa que en el otro lado de la pila hay menos cantidad de electrones. Y imaginémonos como si fuera una balanza, ¿sí? Yo acá les dibujo una balanza para que nos imaginemos eso. En este lado donde dice más, entonces quiere decir que hay mayor cantidad de electrones. Sí, aquí hay varios, aquí hay 3. Mientras que en este lado de la pila donde dice menos, significa que hay menor cantidad de electrones. 1. Entonces, como está desequilibrada, la naturaleza comienza a hacer su trabajo. A la naturaleza le gusta tener todo equilibrado. A la naturaleza no le gustan las cosas que no estén equilibradas. Entonces, para hacer eso, ¿qué hace? La naturaleza comienza a hacer que los electrones que se encuentran a un ladito, donde hay más, comiencen a moverse, a pasarse al lado donde hay menos electrones. Entonces comienzan a desplazarse, comienzan a moverse. ¿Sí? Empiezan a moverse de un lado para el otro. Empiezan a salir, salen, miren, salen de este lado, las flechitas van hacia afuera, mientras que en el lado donde dice menos, las flechitas van hacia adentro, o sea que entran. Y esto van pasando el uno acá, el otro acá, hasta que quedan así, como aparece en esta otra figura, donde ya están en equilibrio. O sea, lo que que está del lado 1 se pasó al lado de acá, pues quedaron 2 a un lado y 2 al otro, y la balanza quedó completamente equilibrada. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de carga que hay en un lado de la batería es igual a la cantidad de carga que hay al otro lado de la batería. Ya no podemos decir que en este polo hay más o que en este polo hay menos. Ya no podemos decir eso. Ambos tienen igual cantidad y por lo tanto la batería deja de funcionar. Ahí es donde nosotros decimos, ay, la pila se acabó, la pila se agotó, pero eso no es cierto, la pila no se ha acabado.
Lo que ha pasado es que la cantidad donde decía más se equilibró con la cantidad donde decía menos y la batería quedó estable, se cerró, dejó de circular la corriente y por lo tanto dejó de funcionar. Uno dice, se acabó la batería, ay, vamos a botarla. No, no hay que botarla en cualquier lugar, porque miren, aquí estamos viendo, se quedaron con cargas. O sea, por dentro quedaron las cargas. Por eso las baterías no se pueden botar en cualquier lugar, porque estas cargas, como quedan acá adentro metidas, no se pueden salir tan fácilmente. Si usted las tira al medio ambiente, va a contaminar el medio ambiente. Es un veneno. Por eso hay lugares especiales, depósitos especiales, donde hay que botar las baterías, porque ellas nunca quedan descargadas, ellas nunca se acaban realmente. Lo que pasa es que se equilibran y dejan de fluir los electrones y por eso deja de pasar corriente. Como vimos esta figurita acá, los vectores salen, estas flechitas se llaman vectores, salen del lado donde es más y llegan al lado donde es menos. En electricidad, eso se ve así como aparece en esta figura. Entonces, del lado donde hay más, mire, salen las flechas, que quiere decir que de aquí se van a mover hacia afuera, y del lado donde hay menos, las flechas van hacia adentro, o sea, entran cantidad de electrones. ¿De dónde el hombre vio estas figuras? Pues cuando usted coge un imán y comienza a lanzar polvo de acero, de hierro encima, el polvito que va cayendo encima del imán va tomando una forma, que es esta forma que aparece acá, en esta imagen. Entonces, cuando echan el polvito, miren ustedes, salen una cantidad de lineecitas. De este lado van saliendo, van saliendo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese vendría a ser nuestro lado más, nuestro lado de positivo, donde hay más carga, van saliendo las flechas. ¿Y hacia dónde van llegando? Hacia este lado de acá, donde está el polo sur, que vendría a ser donde va llegando los electrones, que vendría a ser el polo negativo. Entonces, esta misma figura que vemos aquí es lo que llamamos campo magnético. Este campo magnético, nosotros ya tuvimos, los que hicieron el experimento, el laboratorio, ya vieron que esto sucede, este campo. Aquí lo vemos porque le hemos agregado polvo de hierro, pero en la realidad nuestros ojos pues no lo pueden ver, pero así es como se ve. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Lo siguiente, que si colocamos una carga positiva y una negativa, miren, se forma la figurita que teníamos acá arriba, del campo magnético se forma esta figura y quiere decir que en ese momento hay atracción. O sea, los polos se atraen. Cuando el uno es más y el otro es menos, es bueno para nosotros porque aquí se produce corriente eléctrica, aquí se produce magnetismo, pero si son de los mismos más y más o menos y menos, no se produce nada. Mire que se rechazan, ¿sí? Se repelen, se dice. Las energías no se unen, no se dejan tocar. Los que han hecho experimentos con imanes se dan cuenta que hay un lado por donde los imanes se pegan y hay otro lado por donde los imanes se rechazan, se repelen. Esto es lo que está pasando realmente. Por un lado se unen, que significa atracción, cuando los polos son diferentes, y por otro lado se rechazan cuando los polos son iguales, ¿sí? Entonces eso nos da una ley, que es una ley que debemos de tener ahí en el cuaderno, que se llama primera ley de la electricidad. ¿Qué dice esta ley? Dice, cuando los polos son iguales, las cargas se rechazan, es decir, hay repulsión. Hay un fenómeno que se llama repulsión, cuando son iguales. Si colocamos más y más, miren, se alejan. Si colocamos menos y menos, también se alejan. Pero si colocamos cargas diferentes, dice la ley, si colocamos cargas diferentes, inmediatamente hay atracción que favorece la energía eléctrica y el magnetismo. Entonces, esta ley que acabamos de ver hoy, nosotros ya la aplicamos. ¿Dónde? En nuestro proyecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de los que ya hicieron en laboratorio.
Nosotros, Profe, una pregunta. dime, Profe, lo que pasa es que yo intenté hacer el pero no me deja. O sea, yo intenté con el alambre cobre, el gatico y el grueso. O sea, que toca con uno medio, o sea, ni tan grueso ni tan esto. sí, ya al final entonces de la clase, yo te resuelvo esa pregunta, hablamos de eso directamente. Espérate, entonces, primero el experimento Ah, bueno, muchas gracias. y luego lo hablamos, ¿vale? Entonces apago un momentico el micrófono, ya sé quién preguntó, entonces al final de la clase te resuelvo esa duda. Sí, muchas personas han tenido la duda de por qué no les ha funcionado, al final de la clase vamos a explicar, pues generalmente por qué no funciona. Listo, nosotros habíamos dicho entonces que hay unas cargas de atracción y repulsión. Cuando hicimos el laboratorio lo que estábamos provocando era eso. Resulta que cuando los electrones que están por aquí, que yo he dibujado chiquiticos, color negro, estos electrones, vamos a suponer, en esta parte, aparecen dentro del cable conductor, aparecen también acá en el caucho, aparecen por todo lado porque recordemos que todos los materiales están hechos de átomos, entonces todos tienen que tener electrones. Si hay un campo de atracción, que nos quiere decir que si en un lado colocamos un polo de tipo positivo, mientras que en el otro lado colocamos un polo de tipo negativo, es decir, si colocamos de más a menos, ¿qué es lo que vamos a producir? Movimiento de electrones. Inmediatamente en un lado haya más y en el otro lado haya menos, los electrones comienzan a moverse. Siempre van a ir de donde hay mayor cantidad a donde hay menor cantidad. Entonces los electrones se comienzan a mover, como indica la flecha que aparece aquí, de este lado, del lado donde hay más, al lado donde hay menos, y aquí se va produciendo corriente eléctrica, ¿no? La energía eléctrica. Pero pues a ellos les cuesta dificultad pasar por en medio de toda esa cantidad de átomos que hay aquí. Y cuando se van pasando el uno con el otro, ellos se van como tropezando. Y a lo que se tropiezan, botan como unas chispas. Esas chispas hacen que los cables se calienten, pero esas chispas también producen algo que se llama campo magnético. Imaginémonos como si lanzamos una piedra al agua, que se forman unas ondas. Entonces, cada vez que un electrón se choca con otro electrón, lo que produce es como una onda, ¿no? Aquí voy a dibujarles más o menos. Se va produciendo estas ondas, una alrededor de la otra, una alrededor de la otra, una alrededor de la otra, como cuando uno lanza una piedra al agua. Estas ondas son las famosas campos magnéticos que vimos acá atrás cuando estuvimos mirando estas lineecitas magnéticas son exactamente estas lineecitas que aparecen aquí y van circulando por todo el cable. ¿Qué es lo que hicimos en el experimento? Enrollar el cable porque queríamos aumentar la cantidad de esas líneas. Entonces, al enrollar el cable, las líneas se van sumando, una con la otra se van sumando, y este campo magnético se va a volver todavía más fuerte y más poderoso. Entonces, le colocamos nuestra batería, inmediatamente conectamos nuestra batería, le hacemos la conexión a un lado, le hicimos la conexión al otro lado y comenzó a ir de este lado donde nosotros teníamos un signo más, ¿sí? Donde había mayor cantidad de carga, comenzamos a pasar a este lado donde había una menor cantidad de carga y la energía comenzó a circular dentro de este cable que teníamos enrolladito. Entonces comenzó a hacer esto, a pasar aquí, a enrollar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, y a lo que se fue sumando, pues produjo un campo electromagnético muy grande. Este campo electromagnético ya tenía una forma diferente, fue creciendo por ambos lados, aquí yo les coloco al lado y lado, se hizo todo este campo magnético, pero como no era lo suficientemente fuerte, teníamos que reforzarlo para poder levantar como si fuera un imán a otros materiales. Para reforzarlo, entonces, ¿qué se hace? Simplemente se le coloca un tornillo en el interior
algo que tenga hierro para que estos campos magnéticos que hemos dibujado acá, pues crezcan, se vuelvan todavía más grandes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a tomar esta entonces. Este campo aquí magnético se volvió todavía más grande porque tenía tornillo, se volvió más grande todavía, y eso hizo que pudiéramos levantar con el imán otros materiales, ¿no? Entonces esos otros materiales que muchos mandaron la foto, muy bonitos los trabajos, realmente los felicito. Yo vi muchos trabajos donde la gente se esmeró. Ahí estoy publicándolos poco a poco en la página para que ustedes los vayan viendo. Profe, se escucha medio ¿Señor? cortado. Bueno, entonces esto, lo que hoy hemos visto acá es el tema de la clase de hoy. Ver por qué aparece una ley de electricidad, ver por qué la energía eléctrica produce campos magnéticos, mirar cuando una batería se agota, ¿no? Que eso también es importante, que en realidad no se agota, sino que entra en equilibrio. Y ese sería nuestro primer tema de la clase de hoy. Nuestro segundo tema tiene que ver pues con nuestro proyecto que estamos haciendo en casa y les quería comentar que nos quedan 4 laboratorios por hacer. Entonces, para la próxima clase, ya les dejo la tareita, es muy sencillo, vamos a hacer este primer laboratorio que está aquí, necesitamos que todos tengan una peineta en su casa, frotarla con un material, ojalá sea de lana, y levantar papelitos y sacar una foto. Eso es lo que vamos a hacer durante esta semana. Yo les dejo en la página cómo hacerlo, para que lo hagan en la casa, porque este es otro tipo de electricidad que se llama electricidad estática, que es el tema de nuestra próxima clase. La otra semana más allá, yo les voy explicando, vamos a hacer un termómetro casero para medir la temperatura, vamos a hacer un densímetro para medir la densidad de los materiales y nuestro último proyecto, vamos a hacer en nuestro último laboratorio un barómetro, que es para medir la presión atmosférica. Todas estas cosas se hacen con elementos de la casa, bastante sencillos, no tienen que salir por ahí a buscar nada, simplemente con lo que tenemos en la casa, entonces lo podemos hacer. Bueno, entonces eso es todo por la clase de hoy. Vamos a escuchar las preguntas. Entonces, por favor, en el chat coloca el que vaya a preguntar, dice, profe, tengo una pregunta, y vamos a escuchar y vamos a ir respondiendo, ¿vale? La tarea, pues ya vieron, es muy sencilla para la próxima clase, hacer el resumen de lo que hicimos ahorita. Aquí está. Entonces, la tarea es muy sencilla. Vamos a hacer el resumen de la clase en el cuaderno, pues investigan un poquito más de lo que les hablé hoy. Hay que investigar de la ley de la electricidad, la primera ley. Hay que investigar sobre atracción y repulsión. Hay que investigar sobre campo electromagnético. Igual con la norma APA, que ustedes saben que va el título, el texto, un dibujito y la página de donde tomaron. Le sacan una foto y lo mandan al correo. Y lo otro, la segunda tarea es el laboratorio que vamos a hacer, que es el de la peineta. Yo los dejo en la página para que ustedes lo vayan haciendo, me manden la fotico. Esas son las 2 tareas que tenemos para la próxima semana.